Hola, soy Óscar Guayabero, teórico, investigador, periodista y fascinado con el mundo del diseño y la arquitectura. Y nada, vengo a hablarles de este libro, de Neutopías, editado por Gustavo Gili. He venido desde Barcelona para hacer presentaciones de este libro aquí en México. Es un libro que intenta hablar de escenarios de futuro. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Qué bueno. ¿Estás preparado para contestar nuestras preguntas sobre tu nuevo libro, Neutopías? encantado de estar con ustedes. Perfecto. Mira, por un lado hay una idea, hay esa famosa frase de nos es más fácil pensar en el fin de la humanidad que en el fin del capitalismo. Porque tenemos un marco mental bastante restringido con aquello que creemos que es posible y lo que no lo es, ¿no? Y eso no siempre ha sido así. De hecho, en el libro lo que intento explorar es desde cuándo cambió esa imagen del futuro que durante mucho tiempo fue utópica, incluso a veces con unas utopías demasiado duras seguramente, pero que desde el inicio de la posmodernidad hemos estado ante unos escenarios de futuro básicamente distópicos. Por tanto, no sé si es que hemos perdido la capacidad de imaginarlos o es que de alguna forma nos han dicho muchas veces que no era posible y hemos acabado quizás por creerlo, ¿no? Sí, eso es interesante porque en realidad la posmodernidad, uno de los factores, no el único, pero uno de los factores viene de la propia decepción de la modernidad, ¿no? Que es donde surgen las grandes utopías del siglo XX. Todas las ideologías mayoritarias, desde el capitalismo al comunismo, pasando por el fascismo, todos los casi ismos que quieras, incluso con las vanguardias históricas, los movimientos artísticos, eran muy dogmáticos todos, ¿no? Muy como o conmigo o contra mí, ¿no? Y se entendían las utopías como fenómenos cerrados que no admitían la diferencia, ¿no? No admitían la diversidad. La diferencia se entendía como disidencia y la disidencia había que combatirla. Yo creo que ahora estamos en un punto obviamente muy diferente y lo que yo le he llamado neutopías, pero puede llamarse cualquier cosa, es una forma distinta de imaginar esos futuros donde tú no dibujas escenarios completos, no cierras la idea de ese escenario, sino que simplemente das algunas pistas de hacia dónde podría ir para que fuera un futuro más amable, más factible para la humanidad, pero que sean porosos, ¿no? Que tengan la capacidad de ser permeables y de poder infiltrarse ideas que no fueran exactamente las que tú tienes, ¿no? Un poco con esa idea de Donna Haraway que habla siempre de la contaminación entre seres y entre humanos y no humanos, en su caso, ¿no? Un fenómeno muy parecido a los organismos microscópicos, ¿no? Que se fusionan entre ellos, colaboran y generan estas relaciones de interdependencia, ¿no? Mira, si entendemos el diseño como una actitud, lo podemos entender de dos formas, como una actitud y como una disciplina académica. Como una actitud surge con la aparición del Homo sapiens. Es cómo me lo podría hacer yo para que el mundo me fuera menos hostil. La idea de generar herramientas, por ejemplo, ¿no? Eso es un acto puro de diseño. Es pensar antes de hacer, es prueba-error y ver que con una piedra, si la cortas de una forma determinada, te puede dar una herramienta para utilizarla para según qué, ¿no? Y por tanto, durante millones de años, lo que ahora llamamos diseño era una estrategia de supervivencia. Luego llegó la industrialización, siglo XVIII, principios del XIX, y el diseño se convierte en una disciplina académica que básicamente se dedica a hacer ya no es la supervivencia de los humanos, sino la supervivencia de los productos. Cómo sobrevivir en un mercado competitivo, ¿no? Cómo diferenciarte de la competencia, cómo
cómo hacer que tus productos se vendan. Y ahora creo que estamos en un punto híbrido en el que el mercado sigue necesitando ese tipo de respuestas, pero los humanos necesitamos estrategias de supervivencia. Estamos ante retos enormes, ante posibles colapsos muy cercanos de todo tipo, energético, alimentario, sanitario, bélicos, etcétera, etcétera. Y en esos contextos el diseño puede volver a ser una herramienta de supervivencia. Así que ese diseño que solo entiende que es un medio para poder colocar los productos en el mercado sigue existiendo, por supuesto, y no digo que no sea necesario, pero creo que ya no es suficiente. Creo que los diseñadores estamos obligados a entender los productos más allá de esa vida comercial que teníamos clara, que era seducir al comprador, darle un uso más o menos razonable y ya. Ahora tenemos que entender el círculo entero, ¿no? Es decir, de dónde salen las materias, cómo se produce, de qué forma, cómo se distribuye, cómo se usa, qué efectos tiene su uso y su fabricación, y luego qué sucede cuando ese objeto ya no tiene una vida útil, ¿no? Cómo se puede reusar, sobre todo. Si no se puede reusar, como mínimo que se pueda reciclar. Cómo las materias pueden volver al ciclo de lo que llaman economía circular, ¿no? Todo eso son estrategias de supervivencia más que de marketing o de empresa, ¿no? Mira, es complejo, ¿eh? Pero yo creo que hay algo muy sutil, pero que nos puede empezar a ayudar, y es cambiar las palabras a veces, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, doy clases en varias escuelas allí en Barcelona, que destierren la palabra consumidor de su vocabulario y que siempre utilicen la de usuario. Porque si tú piensas en un consumidor, básicamente lo que quieres es seducirlo para que compre un producto. Ahí se acaba tu relación con él. En cambio, si piensas en usuarios, tienes que darle un servicio. Ese producto que tú estás generando tiene que poderse usar y ser honesto en la relación entre el valor de cambio y el valor de uso, ¿no? Que lo que está pagando por él tenga relación con ese uso que va a poder hacer de ese objeto. Así que, de alguna forma, esa idea de trabajar el lenguaje, hay un diseñador que se llama Bruce Mau, que dice que las nuevas situaciones exigen nuevos lenguajes, pero al mismo tiempo generar nuevos lenguajes puede llegar a generar nuevas situaciones. Por tanto, si desterramos según qué palabras, ¿no? Como consumidor, y empezamos a asumir usuarios, si desterramos palabras como propiedad y empezamos a utilizar uso, ¿no? Creo que tenemos alguna posibilidad de cambiar un poco los esquemas, ¿no? La idea, por ejemplo, de que quizás no tenemos que poseer las cosas para poder usarlas, ¿no? Un ejemplo muy tonto y al mismo tiempo muy ilustrativo es un taladro eléctrico que se dedica, pues, a hacer agujeros. Hicieron un estudio, no recuerdo qué país era, que lo leí, que tiene una vida útil como de unos 10 o 12 años, y el tiempo real que he estado taladrando durante esos 12 años, de media, porque habrá gente que lo utilizará muchísimo, claro, es de menos de una hora. Entonces, para tener un objeto que lo hemos usado menos de una hora, lo tenemos con nosotros 10 años. ¿Tiene mucho sentido? Entonces diríamos, bueno, pero los diseñadores nos ocupamos a diseñar cosas, eso no es nuestro problema. Creo que sí es nuestro problema. Creo que podemos cambiar lógicas de consumo y de uso, ¿no? Utilizar más la idea de ofrecer servicios a las personas y no tanto de ofrecer productos, ¿no? Y creo yo que también la palabra de consumo o consumidor como que deshumaniza un poco, ¿no? O sea, si ya lo ves como, digamos, si lo ves como un usuario, creo que ya está, digo, sigue siendo parte, aunque lo llames de esta forma, digamos, deshumanizante, Ajá. pero ya si tú dices usuario, como que
dice, pues yo también probablemente lo pueda utilizar, ¿no? Exacto. Entonces ya como que lo vas viendo justo, me gustaría que fuera así, y yo, no sé, por ejemplo, si fuera una silla, ¿no? Sentarme y que tuviera, no sé, tal inclinación. Ujú. Y creo yo que eso es importante y me parece muy bueno justo que emplees estas palabras, porque justo como que luego tenemos esta tendencia hacia la frivolidad. Ujú. Mira, yo hace unos años ya, en el 2015, hice una exposición bastante grande en Barcelona que se llamaba Diseño para Vivir y eran objetos de todo tipo, servicios, productos, que intentaban mejorar un poco la vida de las personas en diferentes circunstancias muy, muy dramáticas en entornos de precariedad, de conflictos bélicos, etcétera, y luego cosas muy domésticas en Occidente. Y una de las cosas que más me gustó de esa exposición es que hice muchísimas visitas comentadas y la gente me decía, esto lo necesito para mi tía, esto le iría muy bien a mi padre para poderse mover por casa. En cambio, cuando hacemos exposiciones de diseño, las típicas exposiciones maravillosas, y que no tengo nada en contra, pero de mobiliario, de lámparas, de ese tipo de cosas, es como, me gustaría tener esto, ¿no? Deseo tener esto. Pero en cambio los otros decían, necesito tener esto. Ujú. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Necesito tener esto porque creo que le va a mejorar su vida, le va a facilitar su día a día el hecho de tener este objeto, ¿no? Yo creo que si, si tenemos suerte, digamos, debería ser algo que fuera paralelo. Es decir, tenemos que, por un lado, podemos ejercitar nuestra soberanía como individuos en entornos seguramente muy pequeños, en iniciativas muy, muy humildes, pero que cambian pequeñas realidades. Entonces hay aquella famosa frase de mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden suponer un gran cambio. Y al mismo tiempo debemos exigir a las instituciones, a las grandes empresas, unos comportamientos y unos usos distintos a los que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Ujú. Tenemos una gran influencia, aunque no lo pensemos, en el mercado y también en la política, ¿no? Somos seres sociales y no solo somos diseñadores, también somos ciudadanos. Yo siempre digo que no hay que cambiarse la camisa cuando eres diseñador que cuando eres usuario o consumidor, ¿no? Y por tanto somos seres políticos, básicamente. No hablo tanto de política de partidos, sino como la polis, ¿no? Lo que gestionamos, el grupo Ujú. humano donde vivimos, ¿no? Así que definitivamente creo que por un lado es necesaria esas iniciativas pequeñas, primero para intentar impedir aquello que le llaman la parálisis, ¿no? Es decir, esa idea de en la gente joven se produce, allí en Europa al menos, no sé si sucede aquí lo mismo, lo que le llaman ecoansiedad, ¿no? Esa idea de verte superado por una realidad que no puedes con ella, ¿no? Y una forma de superar esa ecoansiedad es empezar por algo muy pequeño, por algo que te veas capaz. De hecho, el diseño tiene herramientas metodológicas. Ya Bruno Munari, cuando hablaba del nacimiento de los objetos, decía, coge un problema y subdivídelo en tantos problemas pequeños como sea capaz. Entonces, enfréntate a cada uno de esos pequeños problemas, ¿no? E intenta que todos jueguen hacia la misma dirección. Pues un poco por ahí, ¿no? La idea de si yo quiero acabar, no sé, con el hambre en el mundo, al cabo de 10 minutos me estaré tirando por el balcón porque es imposible. Pero si subdivido ese problema en muchos otros problemas más pequeños y llego a cosas como la soberanía alimentaria, como el generar tus propios alimentos en un entorno común, los pequeños huertos urbanos, etcétera, ahí quizás es posible que pueda hacer algo. Y ese empezar a hacer algo es el que me empodera un poco para pensar, bueno, pues si he llegado hasta aquí, quizás podría llegar un poquito más adelante. O no, Ujú. no todo tiene que ser escalable, ¿no? Quizás ese es un problema que viene de la economía, que se habla siempre de la economía de escala, ¿no? Y parece que ahora aquello que no puede crecer indefinidamente no tiene sentido, ¿no? Y no es verdad, hay cosas que no tienen por qué crecer, se tienen que mantener en esa escala porque funcionan bien en esa escala y luego a lo mejor puedes replicar esa iniciativa en otro lugar, pero no hace falta que crezca muchísimo, ¿no?
porque a veces al crecer se desnaturaliza, ¿no? Se pierde el sentido original. Así que para mí sería un equilibrio entre ambas. Por supuesto. De hecho, la propia idea de crecimiento es como un dogma que creo que debemos combatir. Yo hablo bastante en mis clases de decrecimiento y parece que es una tendencia y una manera de funcionar que estaría como a las antípodas del diseño, porque los diseñadores nos dedicamos a hacer. Entonces, decrecer es como dejar de hacer y no siempre es así. Es hacer de otra forma, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los objetos artesanales envejecen con mucha más dignidad que los objetos industriales? ¿No? Una vasija de barro es casi más bonita cuando tiene muchos años que cuando es nueva, ¿no? Y en cambio, esa misma vasija, si es de plástico, brillante, fantástico, los primeros meses será fantástico, pero a la que lo hayamos puesto en el lavavajillas varias veces, haya perdido ese brillo, hayan pasado esas cosas, su vejez es mucho más indigna, ¿no? Entonces, pensar en objetos que envejezcan con dignidad y que perduren en el tiempo es una forma de decrecer. Así que no es dejar de hacer a veces, sino hacer de otra forma, ¿no? Definitivamente sí. De hecho, creo que tenemos un problema y no en todas las escuelas seguramente sucede lo mismo y no en todos los lugares, pero creo que estamos educando, no solo en diseño, en muchas otras cosas, pero en diseño también, estamos educando a una generación para un mundo que ya no existe. Simplemente no existe. De hecho, vivimos en un planeta distinto. Y cuando digo, eso no es una metáfora. Estamos bajo unas condiciones climáticas, una cantidad de partículas en suspensión, de CO2 en el aire, que jamás en la historia de la humanidad había existido. La última vez que teníamos este nivel de CO2 en el aire, a nivel global estoy diciendo, habían algas y poco más. Por tanto, todas las teorías del diseño, de la arquitectura, también de la política, que surgen a principios del siglo XX, están creadas en un mundo que ya no existe, que es otro. Así que deberíamos intentar formar a las nuevas generaciones para ese mundo que ya está aquí y que viene, ¿no? Y será un mundo de escasez, en muchos casos, donde tendremos que aplicar fórmulas distintas a las que hemos aplicado hasta ahora. Los biólogos nos dicen que en entornos de escasez la mejor estrategia de supervivencia, ya no de buena voluntad de supervivencia, es la colaboración. Y no estamos educando a los estudiantes de diseño para la colaboración, sino para reforzar los egos personales, ¿no? Creo que también sufrimos un poco la influencia del mundo del arte, donde la personalidad del autor es muy marcada, y quizás debe ser así, no lo sé, pero en el ámbito del diseño creo que cada vez más deberíamos ir al pensamiento colectivo, a la idea de la co-creación, y por tanto de desplazar ese ego creativo a un segundo plano para buscar soluciones a los problemas reales. Y eso viene sin duda con una formación que potencie mucho los valores colaborativos, de generar interdependencias, de asumir nuestra propia fragilidad, ¿no? En el libro una de las cosas que hablo son diferentes puntos desde los cuales podemos mirar el futuro e imaginar futuros distintos. Y uno de ellos es asumir la fragilidad. Yo personalmente es un trabajo que he tenido que hacer, ¿no? Tengo problemas físicos, tengo problemas de oído, de vértigos, de ansiedad, y eso me lleva a, por ejemplo, venir aquí a México desde Barcelona. Para mí ha sido un reto. Y lo he podido hacer porque he venido con mi familia y hay un respaldo mutuo. Y seguramente no hubiera sido capaz de hacerlo solo. Y asumirlo no me parece un acto de debilidad, sino al revés, un acto de generar un entorno de confianza y de ayuda mutua que a mí me parece que es imprescindible para la vida, ¿no?
Mira, yo diría unos principios básicos que digo también en el libro. Por un lado, algo muy, como de sentido común muy básico, que es, no ha existido nunca un presente que antes no haya sido imaginado. Cuando Julio Verne escribe Viaje a la Luna, o de la Tierra a la Luna, no podíamos ir a la Luna. Pero si nunca nadie hubiera imaginado ir a la Luna, no hubiéramos ido a la Luna años después. Bueno, ahora la teoría de la conspiración de que a lo mejor no fuimos y todo es una ficción. Da igual, en todo caso no hubiéramos generado esa ficción, ¿vale? Por tanto, una de las primeras premisas que yo digo en el libro y que creo que firmemente que es así, es la necesidad de generar imaginarios que no sean distópicos, ¿vale? Para que puedan, quizás, en algún momento existir, aunque ahora sea aquí imposible, digamos, ¿no? Y la otra es, siguiendo un pensador sobre el diseño de futuros, que es Jim Dator, tiene 3 leyes muy divertidas sobre el futuro. La primera es, el futuro no se puede predecir porque no existe, pero se puede imaginar, ¿vale? La segunda es, todas aquellas cosas que tendrán sentido para cambiar el futuro deben de resultar ridículas hoy. Porque si nos basamos solo en lo que sabemos aquí y ahora, seremos incapaces de hacer ese salto hacia otro tipo de escenarios, ¿no? Y la tercera, que también me parece muy sugerente, es que nosotros damos forma a las herramientas. De hecho, se habla del hombre casi como un cyborg, porque nos hemos nutrido de herramientas constantemente que amplían nuestras capacidades biomecánicas, ¿no? De todo tipo, ¿eh? Obviamente las gafas, pero la silla es una prótesis, ¿no? La ropa, las casas, todos son prótesis que nos ayudan a vivir un poco mejor, pero al mismo tiempo esas prótesis nos dan forma a nosotros, ¿no? Entonces, entender esa idea de que, primero, no existe nada que antes no haya sido imaginado, y por otro lado, que para pensar el futuro debemos de quitarnos la mochila de lo que es posible ahora, creo que es un primer paso para empezar a imaginar esos posibles futuros alternativos, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, por habernos contado un poco más sobre tu libro, y me gustaría que te despidieras con una invitación a los lectores, obviamente para pues que te lean y que se empapen de las neutopías. Mira, ayer estuvimos haciendo una pequeña presentación y una persona del público me dijo, he venido aquí sin saber muy bien a qué venía. Yo vengo de las humanidades, no soy diseñadora, pensaba que esta conferencia sería básicamente de diseño, y me he encontrado con un libro que no habla de diseño, que habla de la vida, ¿no? Y esa es un poco la idea. El libro, por supuesto, está pensado para diseñadores, pero también para personas que no son diseñadoras, para personas que les inquieta esa sensación de vértigo cuando te enfrentas a la idea de futuro, y cómo podemos salir un poco de esa trampa que nos hemos quedado nosotros mismos de solo pensar que hay un futuro posible y que ese futuro será peor del que tenemos ahora, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.